Mi nombre es Raúl Chávez, soy ingeniero electricista, laboro en una empresa de servicio público de electricidad acá de Lima. Tengo 38 años de servicio, vengo de la época de cuando éramos Electroperú, luego Electrolima, Edelnor y ahora Enel Distribución. Un poco lo que quiero mostrarles en la presentación es transmitirles mi experiencia, debido a que a lo largo de todos estos años de servicio me ha tocado interactuar en forma directa o indirecta con diversos acontecimientos relacionados a siniestros y accidentes, no solamente de la parte eléctrica, sino de todo el ámbito. Entonces, esta ponencia parte bajo una premisa o una estrategia que va a ser que planifiquemos, invertamos desde hoy para tener un mañana mucho más seguro. Eso significa de que como ingenieros tenemos que adelantarnos a la etapa de prevención, que es la que normalmente todas las instituciones hacen, o sea, prepararse para eventos, pero tenemos que ya insertarnos en la etapa de la predicción, o sea, predecir, y para eso indudablemente tenemos que utilizar las tecnologías que nos ofrece ahora la cuarta revolución industrial, para poder predecir los acontecimientos a futuro. En la presentación básicamente hay dos ámbitos. Uno son los accidentes siniestros, productos de la naturaleza propiamente dicha, como vienen a ser los sismos, los deslizamientos, los alud, las erupciones volcánicas, las plagas, enfermedades, etcétera, que se pueden predecir en la manera en que nosotros actuemos decididamente con anticipación. Y en un segundo escenario están los accidentes propios que se producen en todas las empresas del ámbito del país, llámese empresas de manufactura, edificaciones, empresas eléctricas, etcétera, Entonces, ahí está centrado el tema. Bien, partamos con algunos ejemplos de siniestros y accidentes recientes que han ocurrido estos primeros meses o en los años pasados. Por ejemplo, cifra estadística oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Accidentes mortales en empresas registrados oficialmente 2016, 151, 2017, 162. La curva es hacia arriba, solamente mortales. Si a eso les agregamos los accidentes incapacitantes, graves, moderados, leves, etcétera, la cifra es mucho mayor, Entonces, sobre esto tenemos que aplicar medidas predictivas. Ya las preventivas no son suficientes, y sobre eso vamos a conversar. Este año, ¿qué sucede? Por el Niño Costero del año pasado, los reservorios del norte, Tinajones, etcétera, han reservado un 47% menos de agua que el año pasado. Entonces, frente a esa situación que es previsible cuando ocurre un niño, ¿qué debemos hacer con anticipación para estar preparados y afrontarlo, esa situación natural que siempre va a tener el Perú? En los puertos de Paita, Chicama, Huacho, Chimbote se registran anomalías negativas. Bien, esas anomalías que nos informa el portal de Cenami y otras instituciones, etcétera, el satélite peruano, etcétera, esas tenemos que procesarlas y tenemos que aplicarlas, El año pasado fuimos testigos de que en pleno fenómeno del Niño, recién las autoridades que habían asumido la administración se dieron cuenta que teníamos un satélite y teníamos la información, pero no habíamos actuado antes, O sea, a veces tenemos la información y no actuamos, Bueno, eso es hay una serie de temas que tenemos que mejorar. Hace poco, hace un mes atrás, el ducto del gas de Camisea se rompió, duró 2 semanas, felizmente que hay suficientes tanques de almacenamiento y no se sintió, Pero pongámonos en el caso de que hay una rotura de mayor proporciones, entonces la afectación sí sería bastante grave. Lima tiene un promedio de áreas verdes de 2.9 metros cúbicos por habitante,
El mínimo, según las normas internacionales, es 8 metros cúbicos por habitantes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay un sismo, la gente tiene que acudir a esos centros, a estas áreas verdes, ¿no? Si no son suficientes, lógicamente se van a hacinar, nos vamos a chocar, vamos a entrar en conflictos, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, el mínimo de área verde es 13 metros cúbicos por habitante. Fíjese, nosotros estamos en 2.9, ¿no? Y la tendencia no es a mejorar, desgraciadamente, muchos de los parques están siendo invadidos, etcétera, y la situación se vuelve crítica, ¿no? Bueno, el tema de la deforestación, ya por todos conocidos, ¿no? Al año, el Perú viene perdiendo 121.000 hectáreas de bosque, algo evidente, y tenemos que hacer algo para corregir esto, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar sin Amazonía, sin bosques, etcétera, ¿no? Otro tema relevante es que hasta la fecha el 57% de los glaciares del Perú se han perdido debido al calentamiento global, un tema general. Frente a esto también tenemos que actuar decididamente para evitar de que nos quedemos sin glaciares. Menos glaciares, menos agua para la capital, para todas las provincias del Perú. Bueno, entonces le decía que todos los niños que ha ocurrido han sido predecibles, y esto ya estadísticamente sabemos que entre 14 a 20 años se nos viene un niño fuerte, ¿no? En el 83 me tocó participar en el niño de Piura, que fue catastrófico, se contrajo la economía en un 12%, ¿no? Yo me acuerdo a Piura, todas las calles inundadas, no se podía andar, tenía que sacarme a andar arromangado, plagas, no había luz, gracias al Ecuador que nos facilitó alimentos, combustibles, para poder sobrevivir hasta que llegara la ayuda propia del gobierno, ¿no? Bueno, esa es la situación real. Después de eso cambió, pero esa fue la situación de ese entonces. En 1997 el niño afectó un 6% del PBI y el 2017, el año pasado, aproximadamente un 5%. Si este evento del niño coincide con alguna crisis mundial, lógicamente el impacto se potencia, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Entonces, para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Bueno, en este último, antes de criticar o multar a los responsables e infractores, tenemos que evaluar qué hicimos o hicieron para adoptar las medidas predictivas o preventivas. Trae a colación un ejemplo reciente, ¿no? Está una empresa del grupo donde trabajo en Brasil y cuando hay un incumplimiento a las normas básicas de seguridad se las multa, ¿no? Es evidente la multa. Pero generalmente esa multa va para la caja de la empresa. En el caso de Brasil, la multa se reinvierte en mejorar la seguridad del contratista multado, ¿no? O sea, el enfoque es diferente, ¿no? O sea, ¿para qué te multo? No para yo quitarte, no, eso lo utilizo para que mejores tu capacitación, mejores tus estrategias para que ocurran menos accidentes, ¿no? Entonces, sobre ese tema va este comentario. Bien, esta es la estadística que le decía al inicio, de los años 2016-2007 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Mes a mes, los accidentes fatales, ¿no? Y como se podrá ver, en resumen, la tendencia es hacia arriba. ¿Y dónde están ocurriendo mayores accidentes? En las áreas de, por ejemplo, acá dice edificaciones, manufactura, comercio, ¿no? Esas son las grandes áreas. Pero eso también no quita de que en otras actividades ocurran accidentes, como el caso de la parte eléctrica, ¿no? Donde yo trabajo, ¿no? Que a pesar que se toman toda una serie de medidas que fijan las normas, cumplimiento de distancias de seguridad, etcétera, siguen ocurriendo accidentes. Y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de predicción, tenemos que mencionar de que tenemos que tener la capacidad, los ingenieros, para meternos en investigar
científicamente y utilizar las herramientas que nos da la tecnología, ¿no? El Colegio de Ingenieros, en ese aspecto, hace poco es de conocimiento que ha inaugurado un centro de monitoreo, ¿no? Está instalando una serie de acelerógrafos a lo largo de todo el país y conjuntamente con el Instituto Geofísico del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería tienen proyectado tener alrededor de 57 a lo largo del país. ¿Y para qué nos sirve esto? Justamente para tener estos mapas, ¿no? De dónde son los puntos potenciales, donde van a ocurrir sismos, qué tipo de terrenos tienen esas zonas y tomar las previsiones del caso, ¿no? Igual, el EFEN nos brinda información, esto es pública, ustedes entran al portal de EFEN y van de cómo está evolucionando el Niño, ¿no?, a lo largo de todo el Océano Atlántico y cómo es el impacto en el Perú, ¿no? Y felizmente hasta el momento no hay ninguna señal de que pueda presentarse algún fenómeno brusco, pero sin embargo los efectos del año pasado todavía están por remediar. Bien, entonces el objetivo de la ponencia es de que dentro de la agenda del desarrollo del país, dentro de las políticas públicas que establezcan los gobiernos, sus instituciones, los gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, establezcan, tal como lo mencionaba el colega en la exposición anterior, una perspectiva de futuro lo más previsible posible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿En base a qué? En base a una planificación y a la adopción de medidas de seguridad, planes de acción, mejoras, hacer más eficaces las mediciones, las normas legales, los procedimientos, porque hay normas, y de repente hay de sobra, pero no son eficaces. ¿Por qué? Porque son aisladas, no están interrelacionadas, no están en red. Entonces, cada institución la maneja en su sitio y no comparte la información, entonces no se puede establecer una red nacional que pueda predecir los acontecimientos. También acciones de control con mucho mayor rigor técnico y trazabilidad para que se cumplan, ¿no? Cuando se habla de rigor técnico es que, lo que decían antes, existe la norma, pero no se está cumpliendo como debería ser. Le pongo un ejemplo, en empresas de mi grupo, los inspectores que hacen inspecciones de seguridad encuentran, por decir, 5 observaciones, va uno de otra área y encuentra 15 o 20. Entonces, ¿qué está pasando? No hay la rigurosidad que debería ser, ¿no? Y en ese aspecto el colegio está incidiendo mucho, que es un factor ético relevante de que exista esa rigurosidad en las inspecciones de seguridad para prevenir accidentes. Y el uso de la tecnología y soluciones oportunas, como les decía, de la cuarta revolución industrial, ¿no?, que consiste en la inteligencia artificial, la automatización en red, los sistemas de almacenamiento, ¿no?, con la finalidad de reducir drásticamente a niveles mínimos o a cero, ojalá que eso en algún momento ocurra, los accidentes, siniestros y las altas pérdidas que tiene que afrontar el país en la actualidad por falta de una adecuada previsión. Antecedentes. Acá voy a referirme un poco al derecho internacional, ¿no? Y para eso tenemos que mirar Europa, los países del primer mundo, sus fiscales, sus jueces, cómo están actuando frente a los hechos ocurridos de accidentes, ¿no? Entonces, el derecho internacional moderno ha establecido que todo aquel que crea riesgo, o sea, si yo diseño una industria o me hago cargo de un proyecto o una obra, soy responsable de las consecuencias, los daños y perjuicios que causa su actividad riesgosa, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos que poner como primer requisito que ese proyecto cumpla las normas de seguridad. Y no me refiero a las normas
básicas o mínimas, no, porque vuelvo a repetir, nosotros cumplimos con las normas, sin embargo, siguen pasando accidentes, no propios, sino de terceros. Entonces, la norma quizá tiene que ser un poco más rigurosa para que sea efectiva, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, los recientes fallos judiciales, en este caso específico de Europa, sobre seguridad laboral y pública, consideran y resuelven, por ejemplo, en los siguientes términos. Mira, se omitieron las más elementales medidas de precaución exigibles de acuerdo con los conocimientos técnicos y funciones a fin de salvaguardar la vida, este es un caso de un accidente fatal, e integridad física de los trabajadores, cosa que no hicieron debidamente, puesto que no procuraron las medidas de seguridad exigidas legalmente para evitar los riesgos de realizar su trabajo en el lugar donde se produjo el accidente. O sea, es exigente la norma internacional y va mucho más allá de lo que nosotros normalmente aplicamos. Entonces, acá repito que las normas pueden fijar tolerancias máximas, distancias mínimas, pero eso no significa que están controlados todos los riesgos, no. O sea, yo cumplí con la norma, no es suficiente. Tenemos que, ante esos riesgos que todavía están evidentes, tenemos que, antes de hacer el trabajo, establecer las medidas de control. Porque si no, exponemos a nuestros trabajadores a que ocurra un accidente o un incidente, ¿no? Entonces, ante una actitud temeraria o negligente, el riesgo sigue estando presente y puede y ocasiona accidentes, ¿no? Entonces, lo que decía, la regulación debe ser revisada para que sea más exigente o sea más severa y se cumpla, ¿no? Seguimos con algunas resoluciones de sentencias judiciales, dice. El mayor error fue la falta de comunicación. O sea, hubo información, está la información ahora en internet, está ahí, pero no se accede, no se comparte, no se difunde, ¿no? Entonces, ¿de qué vale que exista la información si está ahí? Solamente es aprovechada por unos cuantos. Entonces, ese es otro tema que los fallos judiciales hacen mucho hincapié. Si se ha elaborado una evaluación de riesgos, pero esta no se comunica, ¿cuál es el objetivo de tenerla? Puede ser muy bien hecha, puede contener todos los riesgos, pero si no se ha comunicado debidamente, no ha cumplido su objetivo. Por ejemplo, dice en este fallo, si se hubiera incluido al supervisor en las conversaciones, al menos podría haber estado alerta ante los peligros que debía evitar. Otro tema relevante es de que las reglas de seguridad no son recomendaciones, ¿ah? Son obligaciones, es un requisito legal y ahora está sancionado por ley, inclusive con cárcel, ¿no? Entonces, nosotros los profesionales tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñamos, cuando asumimos un proyecto, dirigimos una obra, de que en nuestras espaldas descansa la seguridad de nuestro personal y cualquier cosa que ocurra y no hayamos tomado la previsión, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, como una obligación legal, o sea, es tema de tipo penal. Otro comentario que hacen las resoluciones judiciales es: espero que la gerencia se dé cuenta que de incumplir la regla de seguridad para lograr unos soles extra y mejorar el beneficio no es tolerable. Eso de que las empresas me voy a ahorrar porque eso es mucho gasto, mejor no lo tiro para adelante, no. Cuando ocurre un accidente eso no funciona, no. Usted como responsable de la empresa debió tomar las previsiones, ¿no? El empresario no ha cumplido con su obligación de proporcionar al trabajador una protección eficaz en materia de seguridad e higiene, al no acreditar que ha adoptado las medidas de protección necesarias, cualquiera que ellas fueren, frente a sus propios descuidos e imprudencias. Fíjense, la seguridad va un paso más allá, o sea, hay que ponernos en el caso, somos seres humanos, en determinado momento, en determinada circunstancia, podemos omitir el cumplimiento de una norma de seguridad. Para eso está el compañero, para eso está el supervisor. Aún con todos esos, la empresa tiene que prever de que cuando ocurra eso,
alguien se blanquee, se desconcentre y cometa una infracción, el impacto de esa infracción no vaya a afectar o poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Entonces, cualquiera que ellas fueren frente a sus propios descuidos e imprudencias. Fíjese, está yendo mucho más allá. O sea, no, se mató porque fue imprudente. No, ¿y tú qué hiciste para ese escenario? Que el ser humano no es 100% perfecto, en determinado momento puede cometer una imprudencia. Entonces, frente a eso, ¿qué hiciste? ¿Qué barreras, qué candados de seguridad pusiste para evitar que ocurriera, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en conclusión, el derecho internacional exige que se adopten medidas de protección, cualquiera que ella fuere, frente a los riesgos del entorno y frente a los descuidos e imprudencias propios del trabajador o de la ciudadanía, ¿no? Entonces, frente a esta situación del derecho internacional, que en determinado momento se va a actualizar en la legislación nuestra, tenemos que ya ir preparándonos, y eso es seguridad predictiva, ¿no? Diseñar, desarrollar, implementar metodologías sistemáticas, organizadas, estándares de seguridad actualizados, detectar y predecir fallas estructurales en la tierra, en el mar, en el espacio, en las instalaciones, en los equipos de trabajo, promover la adecuación e inserción de las nuevas tecnologías para minimizar los incidentes y accidentes, y ejemplos comunes de esta falta de previsión que apreciamos en nuestra vida diaria lo vamos a ver en este cuadrito, ¿no? Estos son hechos comunes que ocurren a diario en cualquier empresa por falta de una adecuada previsión, ¿no? Por ejemplo, en muchas empresas se produce el quiebre de stock de productos. Si esto ocurre en la medicina es fatal, es grave, ¿no? Que no haya, se desata una epidemia y el Ministerio de Educación no haya previsto la cantidad suficiente de vacunas para contrarrestarla, ¿no? Es dramático, ¿no? Pero bueno, ese es el caso extremo de salud. Pero esto ocurre en las industrias. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado los productos en los puntos de venta. Las consecuencias son las pérdidas, se pierde oportunidad de venta, se retrasan las obras, hay responsables de planeamiento, de proveedores, de los centros de distribución, uso de tecnología inapropiada. ¿Cuáles son los planes de contingencia preventiva para este tema? Eficiente cadena de abastecimiento, incrementar o reforzar el apoyo a las cadenas de previsión, acción y reacción, etcétera. Igual se ocurre para otras actividades como la sequía, ¿no? Después de un niño es casi seguro que al siguiente año o los siguientes años va a haber época de sequía, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos que estar preparados. Degradación del medio ambiente, eso ya lo vemos a diario, las consecuencias de la contaminación, otro tema muy relevante, inclusive para la reducción de población en ciertos países de Europa, ¿no? Son contingencias que ocurren. Entonces, frente a todos estos hechos que ocurren, tenemos que tener claros, definidos, quiénes son los responsables y qué planes de contingencia preventiva se deben implementar. Bueno, en la prevención, como en cualquier empresa, siempre hay un análisis del costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿cuáles mis costos totales? ¿Cuál es mi costo de prevención? Indudablemente, conforme yo quiera reducir los accidentes de 100 o de N hacia 0, mis costos de prevención se van a incrementar, ¿no? Entonces, tengo que llegar a analizar un punto de equilibrio para que tampoco no lleve a la quiebra la empresa, ¿no? Pero durante ese transcurso tengo que tener claro de que todos los riesgos que no puedo controlar, entonces tengo que parar la actividad hasta controlarlo, si no, no hacer, no tomar las actitudes temerarias que muchas veces tomamos y ocurren los accidentes, ¿no?
La rentabilidad de los proyectos de inversión en seguridad, hay un umbral de rentabilidad que es el que me genera pérdidas y a partir de este punto me genera ganancias, ¿no? Esto las empresas lo evalúan y lo más común es de que el proyecto es rentable cuando la relación beneficio-costo es mayor a 1, ¿no? Bueno, ahí tengo que analizar mis ingresos y mis gastos, mis ingresos tangibles, intangibles y mis gastos tangibles, ¿no? Bien, ahora entramos al tema principal, que es la seguridad predictiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la seguridad predictiva? Es el conjunto de mediciones, registros, redes, antecedentes y normas, tanto nacionales como internacionales, que se implementan y se aplican en las políticas educacionales, en la capacitación y defensa civil para el mediano y largo plazo. Ojo, la predictiva no es para mañana, para la semana que viene, para el mes siguiente, es para el mediano y largo plazo. La preventiva puede ser para el plazo inmediato, pero la predictiva no, tengo que trabajar para el futuro. Y se aplican en los estudios, en los diseños y proyectos previos que realizan los especialistas, los ingenieros, los arquitectos, antes de diseñar y ejecutar las obras o instalaciones. Antes, o sea, no después, no en el transcurso, sino antes. Y ahí entra a primar la ética profesional de aplicar lo que como mínimo establecen las normas, ¿no? Mantener capacitados permanentemente a los responsables de las obras, de la operación, el mantenimiento y el uso de la infraestructura de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, la labor que hace el Colegio de Ingenieros de durante todo el año promover cursos de mitigación de desastres, de uso de aguas, etcétera, todo eso contribuye como una acción predictiva para mejorar las medidas. Pero lógicamente que esto no pueden ser hechos aislados, tienen que estar concatenados, tienen que estar en red para que se compartan entre todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Entonces dice, considerando siempre la premisa que las futuras obras o instalaciones deben estar diseñadas para que en el momento que cualquier persona, trabajador, transeúnte o institución, que por determinados factores, pueden ser educacionales, físicos, económicos, ambientales, ergonómicos, falta de previsión o equipamiento, incurran en algún acto de omisión, negligencia o transgresión de las normas o los efectos de la propia naturaleza, la afectación e impacto social y económico sea mínimo o nulo. Sobre eso se enfoca la predicción, ¿no? Ahora, la parte preventiva. La parte preventiva es generalmente interpretada como el conjunto de acciones para responder inmediatamente ante un acontecimiento, ante un accidente, ¿no? Eso es lo que normalmente se entiende. Bueno, esta preventiva se establece como el conjunto de planes, procedimientos, metodologías aplicables del hogar hasta los comercios, las industrias, oficinas, que implican todos estos requisitos, ¿no? Cualquier empresa tiene que tener su matriz de riesgos, es esencial, es vital que haya identificado todos los riesgos y tenga sus medidas de control, ¿no? Para hacer el trabajo, primero identifico los riesgos y establezco la medida de control. Si no, paro, no actúo hasta tener controlado todos los riesgos. Contar con un plan de mantenimiento, aplicar instrucciones y normas del fabricante, llevar registro de antecedentes, de operación y mantenimiento, inspección oportuna previa a los trabajos, cuando haya un riesgo que no se haya controlado, parar el trabajo, participación activa, simulacros periódicos, como se ejecutan, y ejercer auditorías y fiscalizaciones inopinadas para verificar el cumplimiento. Todo esto con la finalidad de evitar o mitigar los riesgos de accidentes. Un seguro y correcto mantenimiento de instalaciones debe considerar que la prevención es aprender a vivir y esté diseñado bajo los criterios de seguridad predictiva, ¿no? En caso no ocurra, parar, idoneidad del personal,
idoneidad del personal significa de que si yo le encargo a un ingeniero, a un supervisor, determinada responsabilidad para el control, tengo que prepararlo previamente, ¿no? No se trata de designarlo y ya tú verás cómo resuelve. No, eso no es predicción. Tiene que ser idóneo, significa prepararlo. Bien, como estamos un poquito con el tiempo, estas son las tecnologías aplicadas en la predicción. Le hablaba la red acelerográfica nacional para ver el comportamiento del suelo, sistema de alerta temprana, comunicación, protección, sensores, monitoreo, registros de información de IGP, CENAMI. ¿Quiénes son los responsables? Los directivos de las instituciones y empresas que proyectan o ejecutan, mantienen. Ustedes deben haber leído los 7 errores capitales de los megaproyectos. Uno de los errores capitales es que el Estado delegue toda la responsabilidad de la seguridad en el contratista que ganó la obra, ¿no? Y no es así, pues. El Estado tiene que integrar todas las instituciones para que la seguridad sea única y controlable, ¿no? ¿Qué nos muestran las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo? Bueno, acá tenemos el cuadrito que le comentaba, los mega niños del 82 y 83, no hubo previsión, afectó el 12% del PBI, hubo 512 personas fallecidas, etcétera. El mega niño del 97, 101 personas fallecidas, afectó el 6% del PBI. Hubo previsión mínima, pero fue insuficiente. En el incendio de Mesa Redonda, donde me tocó participar porque yo era el responsable de mantenimiento de esa zona de Lima, estuve un año metido entre salas del Poder Judicial. Si hallaban responsable a mi empresa, yo era el primero en ver el sol a cuadritos, pero felizmente la responsabilidad no estuvo ahí, ¿no? Hay una improvisación, hubo un hacinamiento absoluto y hubo corrupción, ¿no? Los policías que estaban asignados se retiraron, todos los ambulantes asignados y ocurrió lo que ocurrió. 277 personas fallecidas, 189 desaparecidos, etc. Terremoto de Ica, 2007, ¿no? Bueno, es un fenómeno natural, esto estaba focalizado que iba a ocurrir ahí o más arriba, más abajo, pero cómo respondimos ante ese hecho hasta ahora nos jalamos los pelos, ¿no? No hemos podido terminar de resolver los problemas, las consecuencias de ese terremoto. El Niño Costero del año pasado, hubo una previsión parcial, ¿no? Les comentaba de que se produjo el cambio de gobierno, los nuevos funcionarios no le dieron importancia a lo que ya había avanzado en el anterior y a mitad del año recién se estableció el COE, Comité Operativo de Emergencia, y recién al guerrazo empezamos a tratar de solucionar los problemas, ¿no? Lo último, incendio de la Galería Comercial Nicolini, el año pasado, junio del 2017, ¿no? Muy conocida porque fallecieron 2 personas encerradas, ¿no? No hubo previsión, hubo improvisación, hacinamiento absoluto y ocurrió en una estructura que no estaba diseñada para la venta de pintura, etcétera, ¿no? Era un local destinado para fabricar derivados de harina y no tenía nada que ver. Bueno, eso es lo que ocurre en el Perú. La afectación de los meganiños, esto es lo que ya debe estar claro como afectación, cuántas personas damnificadas va a haber, y el Estado tiene que tomar acciones desde ya, no esperar que ocurran, qué acciones preventivas se hacen con el niño. Acá he seleccionado un caso, el caso muy frecuente que es el tema de los incendios, cuáles son sus causas, sus acciones predictivas y preventivas, ¿no? Esto como una muestra. Esta es la evolución de las emergencias, fuente del Cuerpo de Bomberos del Perú, del 97 al 2017, casi todos están con curva hacia arriba, o sea que se sigue incrementando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo suficiente para enmendar. Emergencias médicas se incrementaron 412%, fuga de gas se incrementó 327%, accidentes vehiculares 322, etcétera, ¿no? Decrecieron derrame de productos
y atención de servicios especiales. Había que analizar por qué decreció, porque algo bien se debe haber hecho. Esta es la evolución en los últimos 5 años, porcentualmente, ¿no? Como ingenieros, nosotros participamos en todo lo que está resaltado de amarillo, ¿no? En todo, directa o indirectamente participamos, ¿no? Lógicamente en emergencias médicas y en falsas alarmas es un tema ajeno, pero todo el resto estamos involucrados. Bueno, esta es la evolución, y este es más o menos los cuadros estadísticos de accidentes por empresas del año 2016, que es la información más confiable. He seleccionado acá 4 empresas, energía eléctrica, gas, vapor de agua y alcantarillado, y vemos que el grueso de los accidentes está en telecomunicaciones. Fíjense, la cantidad de accidentes comparativamente con agua, con vapor de agua, con combustibles, con energía eléctrica, ¿no? ¿Y a qué se debe? Que la legislación para telecomunicaciones es muy débil. Entonces, las empresas concesionarias, etcétera, no están tomando la seguridad como una prioridad dentro de su gestión, ¿no? Bueno, ahí tenemos por regiones. Lima, lógicamente, es la que tiene la mayor cantidad de accidentes. Por ocupación, quienes sufren las mayores son los operarios y los empleados, ¿no? Por agente causante, vehículos, de transporte es un tema crítico, tenemos los factores climáticos, etcétera. Por actividad económica, ¿no? En minas y canteras, la mayor cantidad, le sigue construcción, después transporte, ¿no? Por consecuencias, accidentes mortales, temporales, leves, por incidentes, empresas de servicios, y como conclusión, lo que le decía, ¿no? El Estado debe evitar incurrir en este pecado capital de delegar la responsabilidad para estos mega acontecimientos. Tiene que asumir la responsabilidad, porque si deja que no, que el Ministerio de Transportes, que el Ministerio de Agricultura lo haga, no. Esta es una función conjunta, integrada, no es aislada. ¿Para qué? Para tener un mañana seguro, y acá el eslogan del Colegio de Ingenieros para este congreso, que es momento de que la ingeniería aplique mayor rigor técnico, ética y responsabilidad, ¿no? Y la pregunta y desafío de rigor que todos los ingenieros debemos hacernos es qué han hecho o qué se está haciendo los gobiernos de turno, las instituciones, nosotros mismos, desde cada uno de nuestros puestos y cargos para prevenir, controlar y reducir los accidentes y siniestros. La participación inmediata del colegio es justamente en liderar la capacitación rigurosa para mejorar el nivel de competencia de los ingenieros. Gracias.